Vamos a continuar con la carta de Gálatas, amén. Gálatas capítulo 1 y estamos en el versículo, hoy nos toca abordar el versículo 7, pero vamos a leer hasta el 9 para tener contexto. Gálatas capítulo 1, hoy vamos a estudiar del verso 7 al 9 como contexto, pero vamos a quedarnos en el verso 7 que es el que nos toca, amén. Antes de que usted llegue, le repito siempre para tener un contexto histórico. La primera pregunta es, ¿qué son estas cartas, verdad? ¿Por qué se le llaman las cartas apostólicas? Bueno, lo primero es que estas cartas están escritas, escuche, a iglesias, amén. Por eso las cartas tienen nombres propios. Usted puede leer la carta a los Gálatas. Y esta iglesia, ¿en dónde está? En Galacia. La otra carta, por ejemplo, usted puede leer el libro de Colosenses. Nosotros le decimos libro, hermano, pero realmente son cartas, ¿verdad? La carta a los Colosenses. Ellos están en Colosa. La carta a la iglesia de Filipenses, y ellos están en Filipo. Cada carta que usted vaya leyendo va directamente dirigida a una iglesia que está ¿en dónde? En un lugar, ¿verdad? Si Pablo nos escribiera una iglesia, nosotros somos la iglesia de Wiley, que está en esta ciudad, o de Murphy, que está en Murphy. Amén. Y la carta de Gálatas está dirigida a la iglesia que está ¿en dónde? En Galacia. Esa es la ciudad. El otro punto, las cartas contienen, escucha, al menos tres cosas. Tienen doctrina. O sea, las cartas a nosotros, cuando las vamos a estudiar, nos están enseñando doctrina. Cómo la iglesia debe vivir y en qué debe creer. Segundo, las iglesias contienen corrección, las cartas contienen corrección. Cada carta está corrigiendo algunas cosas que no se están haciendo bien dentro de la iglesia, ¿verdad? Esas cartas se escribían con la idea de que la iglesia no se desviara como estamos viendo. Y por último, tenían lo que se le conoce como apologética. Pero si usted quiere escribirlo en un término más sencillo, es hacer una defensa contra una doctrina que se estaba metiendo en la iglesia que no era bíblica. ¿Qué era una apologética? Una defensa que se hacía contra las doctrinas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia que no eran bíblicas. Y este punto es el que estamos tocando nosotros acá. Porque se acuerda que se está metiendo un evangelio, ¿qué? Diferente, ¿verdad? ¿Se acuerda que es el tema que traemos, verdad? ¿Qué se estaba metiendo dentro de la iglesia? Un evangelio diferente. Pablo está haciendo una defensa porque esa doctrina no era la que ellos habían recibido. Esa es la idea de las cartas en su término general. Pero empecemos. Vayamos al versículo 7. Y ese es nuestro texto. El domingo pasado vimos sobre la manera en que la gente se alejaba del Señor, pero ahora vamos a ver la estrategia que utilizaban. Tiene Gálatas capítulo 1 y verso 7. Vamos a leer hasta el 9 para tener contexto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica otro diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Repiten los dos veces el término anatema y se acuerda que dijimos que ese es un término fuerte. Pablo le está diciendo, maldito a todo aquel que predique otro evangelio fuera del Señor Jesucristo. La expresión es fuerte, hermano, pero vamos a ver el por qué Dios está diciendo de esa manera y por qué a nosotros nos asusta, pero cuando usted entienda lo que a Dios le provoca, a usted le va a dar miedo querer oír otro evangelio, porque lo quieren separar ¿de quién? De Dios. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Cristo hizo en la cruz, ese evangelio quiere quitarlo de ahí. Entonces la palabra es fuerte porque, hermano, ¿qué deseo habrá en el corazón de alguien que usted deje de seguir a Dios?
¿Qué objetivo habrá en una enseñanza que usted deje de creer en Jesucristo? Tiene que ser algo el reino de las tinieblas, ¿verdad? Tiene que ser algo porque de ahí nos sacaron. De ese reino de oscuridad, de ese reino que nos llevaba al infierno, de ese reino donde no podíamos ser salvos, viene Dios y envía a su Hijo y nos saca por gracia y hoy nos tiene acá. Y ahora aparece una predicación más o menos con la misma idea. Debe ser preocupante, porque no es que nos esté separando un poco o nos esté quitando ciertas bendiciones, sino que lo que quiere es que dejemos de creer en Dios y en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vayamos al texto ahora y Dios nos ayude a desarrollarlo. Amén. Verso 7. Lo primero con que inicia nuestro texto dice de manera enfática: no hay otro. Amén. No hay otro. Este es un énfasis, hermano, que aunque suene bonito, aunque suene agradable, no hay otro. Amén. ¿Habrá otro como nuestro Dios? ¿Habrá otro como nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá otro Dios que haya dado a su Hijo para que muriera por nosotros? ¿Habrá un Señor Jesucristo que siendo Dios se haya despojado de todo y haya muerto en la cruz y haya derramado su sangre por nuestros pecados? No hay otro. Esa es nuestra base. No tenemos nada en contra del otro, sino que queremos fundamentar que no hay otro evangelio que salve. No hay otro salvador. Usted y yo no pudimos ser salvos solo por la sangre de Cristo. No hay nadie más, ni medio, ni obra, ni acción que pueda salvar al pecador. Ni hay otro Dios que usted conozca que haya dado a su Hijo para morir por nosotros. El énfasis está claro, porque entonces si nosotros decimos otro evangelio diferente, pero no hay, es para Pablo identificar lo falso con lo verdadero. Dicen que hay un evangelio diferente, pero al final no lo hay. Pero él está usando ese título para entender y darnos a entender cómo se mueve este evangelio, que si no es, entonces es falso. Amén. Que si no es, entonces no es bíblico. Que si no es, entonces no cubre toda la base bajo la estructura de la Escritura. Y vayamos a la primera parte, que es donde me voy a centrar en 2 puntos, 2 características, si usted está apuntando, 2 características que tenía ese evangelio diferente. Vamos a ver hoy 2 características que ese evangelio tenía, que mire, vaya si no era diferente, hermano. Y dice el texto, no que haya otro, sino que hay algunos que os ¿qué? Perturban. Esta es una de las primeras características de aquel evangelio diferente que se había involucrado en la iglesia de Galacia. Usted puede preguntarse quién lo predicaba. Algunos predicadores, no sabemos si eran pastores que llegaron y se infiltraron en la iglesia, no sabemos si fue gente que dentro de la iglesia creyó otra cosa y empezó a predicar dentro de la congregación. Realmente no hay mucha referencia bíblica, pero lo que sí sabemos que algunos de ellos andaban predicando un evangelio diferente. Y oiga lo que estaba causando en los verdaderos hijos de Dios, porque eso es lo que estaba sucediendo. Dice que perturba. Necesitamos, hermanos, saber qué significa la palabra perturbar para entender qué era lo que estaba sintiendo la gente y qué era lo que perseguía este falso evangelio. La palabra perturbar está formada, ya tengo que dar esta explicación gramatical, por 2 sílabas, se hace una palabra compuesta. Pero si usted la lee conmigo, la primera es per, que es un prefijo, y la segunda es turbar, que es el significado. El término per, escuche, se usa para dar a entender por completo o total. Alguien está turbado, es que está inquieto en 2 aguas. Pero cuando está perturbado, lo que se hizo es que completamente o totalmente está siendo dominado. Amén. Entonces Jesús se acuerda que nos dijo, no os turbéis, porque Él era nuestra paz y Él había vencido el mundo. Pero el término per lo que hace es
anular completamente y en su totalidad y llevar a la persona a una inestabilidad emocional. Alguien empieza a actuar de manera diferente y usted dice está turbado. Pero cuando aparece el término es que él actúa como un perturbado ya. Es una persona que no se domina. ¿Algún momento usted se ha sentido turbado? Sí. Pídale a Dios que no llegue esa perturbación. Porque la perturbación con el prefijo que lleva es que usted está completamente, que ya no aguanta, ¿verdad? Y dice, ay, respira profundo, respira despacio. Dios tiene las cosas sobre control. Porque usted por completamente perdió el control. La turbación llegó a un momento en que usted, permítame el término, se desquició. Estalló y perdió su fe, perdió totalmente todo en lo que tenía la base. ¿Turbarse es normal? No, pero nos pasa a veces. Por eso Jesús, que nos conoce, dice, no se turbe vuestro corazón. Pero cuando viene la perturbación es cuando pensamos que Dios ya no está, cuando pensamos que algo está fuera de control y nada se puede hacer. Entonces, si unimos el significado de perturbar, la palabra turbar, que le digo, tiene varios significados, es que causa movimiento en nuestra vida. Es un poder y una fuerza que turba. Usted ha visto las olas del mar en algún momento, ¿verdad? Y los barcos van en sana paz, decimos. Pero cuando las olas del mar empiezan a hacer una ¿qué? Turbulencia. ¿Eso qué es? Una fuerza o un poder que hace que el barco se mueva. Es un poder que no está en usted. Es algo que sacude. Usted tiene una casa no quiero que pase un ejemplo, ¿verdad? En el campo y de repente viene un ciclón o un tornado alrededor. Lo que hace es que mueve todo, sacude. Es un poder y una fuerza que hace que se mueva. Pero la palabra perturbar, juntándola junto, es que es capaz, hermano, escuche, de por completamente causar una destrucción. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este texto? Lo primero es, hermano, que nosotros debemos tener cuidado, porque este evangelio estaba causando en la vida de las personas una perturbación. ¿Qué significa? Había un poder tan fuerte, escuche, que estaba dejando a la iglesia de Galacia sin ninguna capacidad de volver. Y este no es un poder de Dios. Esta no es una fuerza positiva, sino era un poder que Pablo lo menciona, que estaba perturbando a los hermanos, es que causó por completo un gran temor en los hermanos. Hermano, que no venga el temor en nosotros. Usted confíe en el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Que nada lo perturbe. Usted cree que Dios es Dios y que Jesucristo es su Hijo y que murió en la cruz del Calvario. Y le voy a dar un texto más adelante y lo vamos a analizar para que entendamos qué tan fuerte era la perturbación que estaba viendo en las personas que ya no hallaban qué hacer. Estaban en la iglesia y oían una cosa y oían otra y como le digo, se infiltraron y se asustaron. Y la perturbación tan grande fue que perdieron por completo su visión. Ya Cristo no era suficiente, ni la obra que había hecho en la cruz, ni el poder de Dios era tan grande para haber roto toda maldición y toda cosa. Ellos estaban una turbación tan grande, hermano, que ya la pena era hacer cosas como humano o traer cosas extra de dinero, que es lo que se estaba pasando acá. Ya ellos estaban asustados que si no daban o si cuánto daban, hermano, Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario y pagó nuestros pecados. Pero la turbación era, hermano, le digo, hay enseñanzas hoy en día que según la cantidad que usted trae, así es la cercanía que usted tiene con el Señor. Lo único que nos puede acercar a Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos acercamos cuando confesamos nuestros pecados y venimos a Él. Pero no hay ningún medio humano o económico que usted lo haga más santo. No hay ningún medio humano como una obra o como algo que usted traiga, que usted diga, yo me siento más cerca de Dios porque hice esto y porque traje esto y esto. No, hermano. Usted está cerca de Dios y yo estoy cerca por la misericordia de Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted tiene paz con eso? Sí.
Pero vean lo que se infiltró, que ahora los hermanos de Galacia están perturbados y ya no creen en la obra de Cristo, sino creen en lo que ellos pueden traer. ¿Se imagina que yo le dijera $1,000 para el domingo? ¿Y usted está perturbado por ir a la iglesia? No, está perturbado, ¿por qué? Por los $1,000. Y ahí va a estar el hermano, no digo nombre, ¿verdad? O la hermana en la puerta. Y la predicación va sobre ese lado. Usted no va a entender nada del mensaje. Pero si yo le digo es por gracia, es por misericordia. No se preocupe por el dinero, porque no nos compraron con dinero, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted entre en paz. Usted sacará de su bolsillo y dará lo que Dios haya puesto en su corazón, ¿verdad? Usted vendrá y girará su cheque según el agradecimiento que usted haya y lo traerá acá. No hay ninguna perturbación. Otro ejemplo. Vengo yo y le digo algo, tiene que hacer esto para acercarse a Dios. Y usted está perturbado porque no lo quiere hacer, porque le da vergüenza, porque le da pena, porque no cree. Y ahí va a estar el hermano fulano o la hermana tal en la puerta haciendo algo que usted antes de que entre. Y usted está perturbado de decir, esto no es cierto. Pero hay una perturbación. Pero cuando usted le dicen que Cristo hizo todo en la cruz, entonces usted qué dice, no tengo nada que hacer, ¿verdad? La obra más grande en la cruz fue la que Cristo hizo. Las obras que nosotros hacemos son alrededor de Él, no son salvíficas. Le vuelvo a repetir, la única obra de salvación que se hizo fue Cristo en la cruz. Todas las obras que nosotros hacemos es alrededor, porque el cristiano da fruto de obras. Pero traer una obra para su salvación, hacer un acto usted para asegurar su salvación, no es bíblico. Y eso es lo que perturbaba a la gente, porque mire, hermano, y tengo que decirlo, a veces cada domingo las personas tienen que buscar algo que usted haga. Le confieso en libertad, y hay movimientos que si usted no los conoce, no le estoy invitando a que los conozca, pero no se asuste de lo que hay, y Dios sabe por qué lo tiene guardado, por eso mucho cuidado con el teléfono. Pero yo que he atendido como pastor a mucha gente, hay movimientos donde le dan un manto a la gente, donde le dan algo de una obra que la gente tenga que hacer. Ponen una cruz y la gente tiene que pasar en medio de la cruz, y pasando en medio de la cruz va a ser sana. Esas son obras. Y si usted no cree en eso, yo no sé qué va a hacer, por eso mejor no vaya, ¿verdad? Pero yo me perturbaría. Y viendo que todos pasan, usted dice, como todos pasan, yo pasé. No sería correcto. Lo mejor es que se salga, pero igual. Hay evangelio diferente y cada quien decidirá que lo toma, ¿verdad? Y mire, aunque no crea y suene gracioso, vendían hasta jabones para que la gente se bañara. Entonces el movimiento es tanta obra, que usted vive perturbado y hoy le van a salir con una nueva cosa y mañana le saldrán con otra, y no haya manera para mantenerlo desfasado y preocupado, que si usted no lo hace, usted corre el riesgo que no es salvo. Que si usted no lo hace, no ha completado su salvación, entonces usted por miedo o por temor. Eso es perturbación, hermano. ¿Verdad que es perturbar? Que usted vea, por ejemplo, en su hijo y le dice, ¿qué llevas allá? Un jabón. ¿Y qué traes ahí? Un manto. Y usted dijo, oye, ¿qué pasa? No es que hay que ir haciendo. Y usted dice, no, la sangre de Cristo, ¿verdad? Cubrió tus pecados. Que nada te turbe. Que nada te perturbe de que estás dejando de hacer o estás dejando de dar o no estás haciendo cosas terrenas y humanas para alcanzarlas. Por eso ahora me entiende. Gálatas capítulo 1, verso 6. ¿Estoy qué? Dice Pablo. Maravillado. ¿Se acuerda nuestra primera frase? Un sarcasmo literario le llamamos. Pablo está maravillado, hermano, de lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. ¿Sabe qué estaban haciendo? Solo para ejemplo, y vamos a llegar circuncidando a la gente. Entonces usted había sido salvo con su familia. Escuche, tiene un muchacho de 13, 14, 20 años. Y usted le predicaron el evangelio de Jesucristo, que no hay circuncisión física, sino que es la del corazón. Amén. Que fuimos circuncidados en nuestro corazón. Que no importa la circuncisión, sino la obra que Cristo hace en nuestro corazón. Pero llega a la iglesia de Galacia
Y ahora está alguien en la puerta, volvemos al ejemplo, va el hermano y la hermana en la puerta, con un cuchillo de pedernal, queriendo circuncidar a su hijo. Y esa era la predicación. Había que hacer esa obra. ¿Cómo usted se asustaría? Eso estaba pasando. Querían circuncidar a toda la gente. Querían que hicieran obras para poder ser salvos. La única obra que nos salvó y suficiente y basta es la que Cristo hizo en la cruz. Y vamos a entrar con el tema de la circuncisión porque está ahí y con otros temas de doctrinas angelicales que el mismo texto menciona, donde la gente recibía revelaciones y que decía, Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios me mostró que te hicieron algo, que pasó algo. Eso estaba pasando en Galacia. Pero yo tengo que llevarlo a la luz del texto porque Pablo está haciendo una defensa en contra de eso, no a favor de eso. Entonces yo tengo que hacer la defensa de la misma manera. Si Pablo dijera que introdujéramos esto a la iglesia, yo tendría que predicárselo como Pablo dice. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Preocupado, maravillado. Y vaya ahora al capítulo 3, verso 1. Aquí tiene otra reacción del apóstol Pablo. Si fuera positivo, la carta no la fuera presentada de diferente manera. Pero lo que está pasando es negativo, hermano. Sí, hay otro evangelio que perturba. Entonces tenemos que leer la carta así. Capítulo 3 y verso 1 dice, oiga lo que le dice, aquí lo regaño un poquito más, ¿verdad? Oh Gálatas, ¿qué? Insensatos, algunos dice torpes, algunos dice tontos, según la traducción. Pero ¿sabe por qué dice torpes y tontos? No se asusten, no lo estoy ofendiendo. El término es fármacos, que es como cuando alguien anda drogado. Entonces acomodar, que le dice a uno, no maneje, siéntese. Ellos, lo que Pablo está usando aquí es un término como cuando dice, ¿qué te fascinó? Porque oiga lo que dice en el texto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Está sucediendo algo aquí, hermano, increíble. Entonces Pablo en el capítulo 1 y verso 6 que dice, está maravillado de cómo está la iglesia de Galacia. Y en el capítulo 3 dice, ustedes están como tontos, como drogados, como fascinados. Y vaya al capítulo 4 porque hay varias expresiones que el apóstol Pablo repite. En el capítulo 4 y en el verso 20, él va a usar otro término y dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy, ¿qué? Perplejo en cuanto a vosotros. ¿Sabes qué es quedarse perplejo? Es quedarse asustado de lo que está, ¿qué? Pasando. ¿Usted alguna vez ha oído esa palabra? ¿Alguna vez la ha utilizado? Yo sí, en muchas ocasiones dije, yo me quedé perplejo de ver cómo esa persona trataba a su pareja, por ejemplo. Yo me quedé perplejo de ver cómo esa mamá golpeaba al niño a violencia. Uno usa esas expresiones cuando dice que uno se queda, ¿qué? Como asustado. Ahora entiende por qué Pablo estaba horrorizado. Ahora entiende por qué Pablo estaba fascinado y por qué Pablo estaba perplejo. Porque la iglesia de Galacia estaba perturbada, hermano. Vuelvo a decirle, acérquese a este trono de misericordia, como decía nuestro hermano Marco, sabiendo que Él es justo y fiel, ¿para qué? Perdonar pecados. Amén. Pero que nada le perturbe de que usted tiene que traer algo humano, que usted tiene que traer algo de valor, o que usted puede traer algo para acercarse a Dios. Él tiene su mano extendida y el cetro para cualquiera que quiera arrepentirse, confesar sus pecados y reconocerle como su Señor. Amén. Él así es. Su naturaleza es así. Pero entonces, ¿por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de hacer el otro? Es lo que no sabemos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 18. Con ese nos vamos a quedar para analizar si usted está perturbado o no está perturbado. Y para analizar si nuestro evangelio nos perturba o no. Yo le digo, el evangelio que le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder predicar, a mí no me perturba, ni creo que vaya a perturbar a alguien. Va a leer conmigo Primera de Pedro, capítulo, eso está casi al final de la Biblia. Cierra su Biblia y la ve al lado contrario y es casi el penúltimo libro en Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, está al final casi de su Biblia. Deseo que tenga el texto para que usted vea cómo estaban los de la iglesia de Galacia
y cómo los había perturbado esto que los tenía inquietos. Había una fuerza y un poder que los turbaba. Si ha visto una persona turbada, vamos, perturbada, hay una fuerza, un poder que lo tiene asustado, que usted tiene que calmarlo. Usted tiene que decirle, hey, no es cierto lo que estás viendo. Bien, yo veo algo. No, no hay nada. Mira, es un árbol con una hoja, pero el papá la cortó mal y le dio forma de un muñeco. O sea, no existe. No te turbes. No es cierto lo que estás viendo, lo que estás oyendo, lo que estás sintiendo. Tiene que incluso usted hasta darle un abrazo y decirle, no te vas a morir. Todo está bien. Alguna situación, porque la persona está, ¿qué? Perturbada. Eso estaba pasando en la iglesia de Galacia. Algunos predicadores estaban asustando a los hermanos y les estaban diciendo que la obra de Cristo no era completa. Yo sí me turbaría, pero gloria a Dios que tengo mi fe en que Cristo completó la obra en la cruz. Pero hay gente que no conoce, hermano. Hay gente que no conoce o no tiene la convicción de la obra de Cristo y si se turban, si están asustados, esperando hacer una obra o dar algo propio para alcanzarla. Es por gracia. Y es por fe esta salvación, hermano. Amén. Ya está con el texto, ¿verdad? Aquí vamos a aclarar unos puntos bíblicos que usted y yo vamos a aprender hoy a cómo hacerlo solo con el punto de leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, y ese es mi primer punto con relación a qué hacía ese evangelio diferente, perturbaba a las personas. Amén. Oiga lo que dice el verso 18. Sabiendo, o sea, ya sabemos, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién, hermano? De vuestros padres. Ok, deténgase ahí. Ya sabemos que fuimos rescatados entonces de todo lo que traigamos ¿de quién? De nuestros padres. Amén. El texto ya está claro. En la cruz, ¿qué pasó? Cristo nos rescata, rompe toda maldición generacional, todo lo que traigamos, ¿de quién dice? De nuestros padres. El texto está ahí dándonos en tiempo, ¿qué? Pasado. ¿Cuándo sucedió eso, hermano? Hace más de 2000 años, en la cruz. ¿Usted lo sabe? Sí. Pero la perturbación es que dejemos de creer en eso. La perturbación viene cuando dice, no, es que hay una que se fue. Que te echó alguien que se le fue a Jesús en la cruz, se le resbaló, hermano. Pero es que hay una nueva que Dios me mostró. Eso es un evangelio diferente. Porque el texto, vuelva a leerlo conmigo. Fíjese, pastor, que yo traigo algo de mi pasado. Yo le diría, sí. Fíjese de que generacionalmente y en el pasado, sí. Pero le preguntaría, ¿usted es cristiano? Y le leería este texto. ¿Usted tiene a Cristo? Sí, yo sé que Él murió en la cruz del Calvario. Y usted, yo le leería este texto. ¿Sabe qué le diría? El texto dice que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste. Algunas versiones dice heredaste. Porque ¿cómo recibimos las herencias? A través de los genes, genéticamente, a través de generaciones. Y el texto dice que todavía nos falta ser rescatados. El texto dice que hay que hacer algo para ser rescatado. No, dice que ya fuimos. Mire qué bendición, ya fuimos. Claro, hay brujería, hay hechicería, pero como nosotros ya no tenemos nada porque en la cruz ya sucedió, entonces usted no tenga temor porque ya fuimos. Pero qué casualidad que aparece algo o alguien trae algo nuevo que Jesús no cubrió o que Dios no vio. Eso perturba para alguien que no tiene su fe firme. Porque entonces ya se está imaginando a la persona, ya se está imaginando lo que sucedió. Yo lo vi, pastor. No me va a decir a mí, un ejemplo, ¿verdad? Yo lo vi, pastor. Y tiene una... Y usted me quiere llevar a algo que ahí está en la cruz, ¿verdad? Si usted me quiere llevar, entonces yo lo agarro y se lo llevo para allá y le digo, ahí está en la cruz. ¿Verdad? Todo lo que venga, ahí está en la cruz. Si viene por acá, por cualquier lado donde le venga, usted puede decir, ya fui rescatado, ¿verdad? Es que fue un familiar, aquí dice que la recibimos. En algún momento en nuestra vida pasada toda maldición funcionaba, toda generación traíamos, era alcoholismo, era lo que pudiéramos traer de nuestros ancestros. Pero gloria a Dios, que el texto dice
que ya fuimos rescatados. Eso nos trae paz, ¿verdad? Eso nos trae tranquilidad. Pero la perturbación es cuando en ese tiempo de Galacia querían decir que todavía había unas cositas. No, lo que traemos es la vieja naturaleza con la que peleamos. Lo que tenemos es ese viejo hombre que no se sujeta, pero hasta ahí. Hasta ahí. De ahí para allá todo está en la cruz del Calvario. Sí lo está leyendo conmigo, ¿verdad? Sabiendo pues que fuiste rescatado de nuestra manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres. Ya nos rescataron de ahí. Segundo, ahora dice ¿con qué? ¿Qué dice? No con cosas corruptibles como oro y plata. El segundo punto ahora es que nos salvaron por la sangre de Cristo, ¿verdad? No con oro, ni con plata, ni cosas corruptibles. Entonces, todo lo que el hombre traiga para ser salvo, Dios dice, no funciona. Porque todo el dinero y el bien que usted traiga a Dios es corruptible, hermano. Se echa a perder. Todas las buenas obras que traigamos, escuche, para ser salvos no funcionan. Todas las buenas obras que hacemos para el reino son frutos del Espíritu. Pero aquí estamos hablando de nuestra salvación. Aquí estamos hablando de un evangelio que salva. Y ese evangelio, dice el texto, que no fuimos rescatados por cosas corruptibles como oro y plata. Entonces las preguntas en Galacia. Pero ¿por qué entonces nos están diciendo que hay que traer dinero para ser salvo? Pero entonces, ¿por qué nos están diciendo que hay ciertos bienes que tenemos que traer? Vuelvo a leerle este texto, ¿verdad? Y dígale usted, pero si el texto dice que no se puede. El texto dice que no se puede. Tú ofrendas, tú das, tú traes, porque son frutos. Pero que pienses que con un poco de dinero. Ahora la sangre de Cristo ya no se ve como esa sangre preciosa y carmesí, sino que atrás, perdón el ejemplo, hay que haberle un par de dólares atrás, ¿verdad? Pastores que usted no ve, pero mira, esa gota de sangre parece un billete de así. Perdón el ejemplo que le estoy dando, tan tosco. Pero hoy, mire, pues, los clavos eran de oro porque era un rey. Todo van a tratar de camuflajear la sangre preciosa de Cristo con un valor económico. Y ahí están las personas. Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Trayendo el montón de cosas económicas y yéndose en paz con Dios, no. La única manera de irme en paz con Dios es confesándole mis pecados. La única manera en que yo puedo estar en paz con Dios es arrepentirme de quién soy. No hay manera de dinero. No hay manera. No hay manera. Y el texto dice que no con cosas corruptibles como oro y plata, porque entonces se vuelve negocio, ¿verdad? ¿Cuánto pecaste? Así vale tu pecado. No. La sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Amén. Verso 19. Porque es el análisis, hermano, de cómo las personas estaban turbadas. Entonces, en el verso 18 nos dice que fuimos rescatados y que no se puede de otra manera. Y ahora nos dice en el verso 19 cómo fuimos rescatados. Verso 19 dice que, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Entiende el texto, hermano? ¿Qué le trae el texto? Paz, ¿verdad? Porque dice que fuimos rescatados de esa manera de vivir heredada. Entonces no hay ninguna situación generacional aquí que me afecte. Ya fui rescatado. Todo lo que venga de tus padres y por ende de familia, ya te rescataron. ¿Y cuánto costó dinero? Dice, no hay manera que el dinero cubra. Fue la sangre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Hermano, si ya pagaron y pagaron un precio que humanamente no se puede pagar, porque yo estaría predicando otro evangelio donde diciéndole que no han pagado y que usted puede pagar ahora en efectivo? ¿Se imagina? ¿Se imagina ese evangelio perturbador donde le pongo a la cruz y le digo, Jesús no cubrió? Eso es, por eso es una maldición para el que predica eso. Quiero que me entiendan, no estoy maldiciendo a las personas. Es que están quitándole poder, anulando lo que Cristo hizo.
y volviéndolo financiero. Cuando aquí dice que no es por dinero, entonces yo tendría que decir, pero si la Biblia no dice que es por dinero que yo... No, pero es que ahora sí, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que ya Él pagó todo lo que yo podía traer, no, pero es que cada cosa que perturba lo que hace es tergiversar el Evangelio de Cristo. Y esa es una maldición, ¿sabe por qué? Porque le vuelvo a decir, no lo están separando del templo, no lo están separando de sus hermanos, no le están trayendo división, no le están diciendo que se aleje de ellos, lo están alejando de Dios. El santo, lo están alejando de Jesucristo. Santo, santo, 3 veces santo. De Él lo están alejando. ¿Y sabe cómo lo están alejando? Perturbándolo. ¿Y sabe qué? Que se están beneficiando. Al final, ¿quién, hermano? Ellos mismos. Ellos mismos se estaban beneficiando. Entonces, ese no es un sentimiento de Dios. Ahí tiene que haber algo oculto. Es cuando decimos que se enriquecen. ¿Con qué? Con el Evangelio. ¿Y cómo lo hacen? Metiéndole miedo y perturbándolo. Si eso sucede en usted en algún momento, pídale a Dios, porque está oyendo un evangelio diferente. Pero si usted viene y oye que la sangre de Cristo es suficiente, capaz y bastó para perdonarle sus pecados, usted está en paz. Y si usted cree que Dios por gracia lo llamó y que usted no hizo una obra y que ahora tampoco puede hacer nada por ser salvo, sienta paz, porque diga, yo no debo nada. Ya todo lo pagaron. Amén. Y entonces todo lo que usted trae, ¿lo trae por qué? Por gratitud. Lo trae por gracia. Lo trae porque entiende que alguien dio todo, como no voy a darle. Amén. Con este texto de Primera de Pedro, podemos sacar una luz y usted no irse turbado. Pero este texto de Pedro, en aquella iglesia de Galacia, no existía, no sé si no habían escrito esta carta. El punto es que Pablo ya les había predicado. Pablo ya les había dicho que era por gracia, no por obras, que era por fe. Pero le vuelvo a decir, la primera característica de este evangelio que es diferente, perturba. El día que yo lo perturbe, le puedo dar mi teléfono antes de irme. Ya, y me puede llamar, pastor, me tiene perturbado. Yo con mucho gusto trataré de quitarle esa turbación. Pero mi corazón no está eso. Cuando algo le perturbe, regrese a la escritura y vea si ahí está. Si ahí está. Hermano, en aquel tiempo, cuando había un movimiento pentecostal carismático, que es uno de los más fuertes con relación a esta doctrina, hermano. Personas que pusieron un nombre y el nombre que le habían puesto era de algún asesino. Entonces eso lo estaba... Todo se fue a distorsión. Todo se fue a distorsión, que la gente tenía pena de cómo se llamaba. La gente tenía pena hasta de qué familia venía. La gente tenía miedo de hasta de qué posición económica tenía. Porque como era hijo de un rey y no tenía, entonces estaba triste. Pero hermano, si nuestro reino no es aquí, al final, ¿verdad? Nuestro rey está allá sentado en su trono, esperándonos a que nos vayamos con él. Y para mientras nos vamos, nos va a proveer lo que necesitemos. Y a uno nos da más, gloria a Dios. Y a uno nos da menos, gloria a Dios. Pero mi reino no es este. Y es más, si me da mucho y me va a hacer daño, mejor que me mantenga parejito. Sabe que Jesús sabe y Dios sabe lo que hace. Pero Él tiene un reino incorruptible, que no se compra con dinero, es su sangre preciosa. Esa ciudad celestial que usted tiene, no se la ganó por mucho que trae, ya se la compraron. Y le dieron la oportunidad de vivir con Él. Entonces el texto aquí nos dice, primero, rescatados de toda situación generacional. Segundo, no con dinero. Y tercero, sí con la sangre de Cristo. Trae paz. Pero en aquel tiempo, y yo no sé si en este tiempo habrá gente perturbada, pero yo he hablado con personas que en confianza me preguntan y les digo, no que se lo digan, no des nada. ¿Verdad? No es bíblico.
Es que dicen que tenemos que hacer esto. No, la Biblia no dice nada. El que se arrepiente y se aparte de sus pecados será salvo. Es lo único que tiene que hacer el creyente. El que confesare con sus labios que Cristo murió en la cruz de su Salvador, es lo que tienes que hacer. Pero de ahí ya además cosas no. Y en Gálatas estaba pasando, como ha pasado en todos lados, hermano. Y le digo, Pablo dice, es un evangelio diferente. ¿Cuál es su característica? Perturba. Trae aflicción. Preocúpese cuando peca y recibe paz cuando se arrepienta. Eso es hermoso. Usted está en paz con el Señor. No hay ninguna cosa que le pueda perturbar. Amén. Ok. Vayamos al otro punto. Y vaya a Primera de Pedro, quédese ahí hasta el verso 25 en su parte final. 25, vamos a leerlo. Porque oiga al final lo que va a decir el apóstol Pedro. Siempre con relación al evangelio del Señor Jesucristo. Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres. Nos salvaron de toda esa situación. No fue con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y ahora en la parte final va a decir, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oiga la parte. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Sabe qué? Bendito, glorioso, hermoso evangelio del Señor Jesucristo, que no fue con oro ni plata, que no tengo nada que ver con el pasado y que no hay manera que yo pueda ser salvo, solo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el evangelio que les hemos anunciado. Y ese evangelio es el que yo he oído y ese evangelio es el que usted ha oído. No es por obras, es por gracia y fe en este bendito evangelio. Amén. Siéntase en paz. No tiene nada que darle a Dios, ni tampoco le está pidiendo. Siéntase en paz. No hay dinero que pagar y tampoco necesita efectivo. Wow, ¿verdad? Solo necesita creer en este bendito evangelio. Amén. Cuando se perturbe, corra a la cruz y abrácela. Cuando se perturbe, acuérdese de Jesucristo y acérquese. Cuando se perturbe, acérquese a Dios y acuérdese, de tal manera te amé, que di a mi hijo. Cuando cualquier cosa le perturbe, financiera, sea una obra física, que te falta hacer esto, que hay que hacer el otro, cuando alguien lo perturbe, no sea cobarde, pero salga corriendo y agárrese de donde usted está fundamentado. Un solo nombre y un solo medio para ser salvo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda palabra que necesitamos leer ahora por mi tiempo es, ahora quédese siempre en Gálatas. Yo hoy si me equivoqué no le puse el separador. Ok, pero vaya, te lo dejo separado. Gálatas capítulo 1 y verso 7, que es el versículo que estamos analizando. Mira el tiempo que llevamos, pero qué necesidad hay de hacerlo. ¿Tiene? No que haya otro, está hablando del evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Estas son las características de las personas y lo que causan en nosotros. La segunda palabra dice, y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo primero que estamos viendo es qué causan en nosotros. Amén. Y lo segundo es, ¿qué hacen para causar eso en usted? Pervertir. ¿Ha oído estas palabras usted? Sí. Pero ahora las vamos a usar según el texto. Ya había oído perturbar. Ahora está oyendo pervertir. Pero todos debemos llevarlo a la escena de una predicación bíblica. ¿Qué quieren pervertir, hermano? El evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que quieren pervertir? Lo que Cristo y Dios planificaron en el cielo. Dios decide venir a salvar a todo lo que se había perdido. Dios piensa en un plan de salvación para nosotros que no teníamos esperanza. Y cuando piensa en el plan, tiene que mandar un Salvador. Y escoge a su hijo. Y el hijo dice, estoy de acuerdo. Vamos a ir a hacer este plan. Y Cristo viene y muere en la cruz del Calvario. Y derrama su preciosa sangre. Y por eso nosotros ahora somos, ¿qué? Salvos. Amén. Ese es el plan original. Ese es el plan original. ¿Hay dinero ahí? Dice la Biblia que Jesús bajó con unos cientos y cientos de miles de dólares para cobrarnos. No. Dios le dijo que tenían que hacer obra. No, le dijo, da tu sangre. El único que tienes que hacer es confesarlo.
Lo único que tienen que hacer es creer en Él. Mire qué glorioso evangelio. Pero estos hombres que empezaron a predicar, empezaron a pervertir, dice el evangelio de quién, hermano, de Cristo. Lea todos los evangelios y lea lo que Cristo hizo por nosotros. El miércoles vuelvo a repetir, enseñamos sobre el sufrimiento de Cristo. Un preámbulo ahí de toda la noche, ¿verdad? Lo escupen, lo golpean, todo eso. Cuando usted quiera ver lo que Cristo hizo en usted, vaya a los evangelios para que nadie le pervierta la verdad. Pero continúo y tengo que ir finalizando, tengo 5 minutos. Dios me ayude, amén. La segunda característica es pervertir. Tenemos que ir a la gramática para entender. Y ya dijimos que per es por completo o absolutamente. Y vertir, ¿sabe qué es la palabra vertir, va? Es una palabra pues, que usamos algunos y otros no. Cuando usted echa agua en un vaso, ¿qué está? Virtiendo, ¿verdad? Entonces, el ejemplo práctico, y después lo voy a hacer hacia la Biblia, es que usted agarra un vaso de agua, un vaso vacío y le va a ¿qué? Vertir. La palabra pervertir es hacer esto. Tirar todo. Vaciar por completo lo que está dentro del contenido. Ahora llevémoslo al texto. ¿Sabe qué estaban haciendo con los pobres hermanos de Galacia? Y suena gracioso. Ha oído ese chiste, ha oído ese dicho que dice, ese cristiano está de cabeza. ¿Cómo cristiano de cabeza? Sí, porque dice y tiene, pero está vacío. Le vaciaron todo lo que ahora dice. Usted dice, hey, este evangelio está totalmente distorsionado. ¿Qué hicieron con esa persona que estaba llena de Cristo, hermano? La pervirtieron, le dan la vuelta y la vacían. Mire qué poder, hermano, que tenían estos hombres. Y definitivamente no era de Dios. Por eso aquí está el término anatema, de maldición, porque tenían que ser Dios tenga misericordia de alguien y que se arrepienta. Pero si no, hermano, Dios tenía razón de decir, porque era un pecado. Era un espíritu inmundo, era un reino de las tinieblas que estaba haciendo que toda aquella gente, mire, que la llenaron de Cristo, que la llenaron de gracia, que la llenaron de misericordia, que la llenaron de perdón, ¿me entiende? Que la llenaron de todo el favor del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos con la doctrina? Vaciándolos. Toda la doctrina bíblica, como cuando usted sacude un vaso para que caiga. Entonces la gente estaba perturbada y, oiga, pervertida. Qué tristeza terminar en una condición así, hermano. Y qué triste que lo perturben, no con base bíblica, porque dicen que es el evangelio el que pervierten. Y mire, al final usted ya no tiene ni la más mínima gota de que es salvo. Usted ya le hicieron así y ya usted tiene que hacer un montón de cosas. ¿Sabe qué están predicando? Y vamos a ir al texto. Una cruz vacía. Una cruz vacía. Pero dice la Biblia que la sangre de Cristo todavía sigue teniendo poder y sigue hablando. ¿Usted lo cree? La sangre de Cristo todavía sigue salvando gente. Pero hay una cruz vacía hoy. Ya no es Cristo, es un montón de cosas menos Cristo. Ya hay un montón de predicaciones menos Jesucristo, menos la cruz. Hay como alguien que se abraza de la cruz. Usted con el tiempo lo van separando, lo van quitando y lo van alejando. Y después, en lugar de Cristo, han puesto un montón de cosas, menos al Señor Jesucristo. Vaya conmigo con un texto, tengo que terminar. Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 15. Y ahora vamos a ver una manera de pervertir la doctrina, porque se acuerda que primero vimos un texto de cómo perturbarnos que somos salvos. Ahora estamos a ver un texto de cómo pervierten la doctrina para que usted se perturbe. Usted hoy no tiene que irse ni perturbado ni pervertido, amén. Tiene que irse confiando en la palabra del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2 y verso 13. El texto dice, y estando y a vosotros, oiga, estando muertos, ¿qué? En pecados.
y en la incircuncisión. Aquí agrega en la circuncisión porque ya les está hablando de que ustedes están muertos en pecados, aún sean circuncisos o circuncisos, aún sean judíos, aún se laven las manos 3 veces en el templo, aún repitan todo lo que quieran, ustedes están muertos en ¿qué, hermano? En pecados. Y les está diciendo de vuestra carne. Vea el verso continuar. Y os dio vida juntamente con él, perdonándonos nuestros pecados. ¿Quién fue el que nos dio vida? Jesucristo. Perdonando nuestros pecados. Sin obras y con obras, como tú quieras, eso no salva. Tú estabas muerto espiritualmente. Tú necesitabas una y suficiente obra, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué habían hecho en Galacia? Ellos decían que había que hacer cosas para ser salvo. Alguien dijo y públicamente que nuestra salvación Cristo no la hizo 100%. Y vuelvo a repetir, que Cristo no cubrió nuestra salvación 100%. Que Él cubrió más o menos el 60% de nuestra salvación. Que el otro 40% lo cubre la cobertura apostólica, el otro 40% lo cubre los diezmos, y el otro 40% dijo algunas cosas, hermano. ¿Sabe qué dijo entonces? Que la sangre de Cristo no había sido capaz de comprarnos. Que yo era 60% salvo y que el otro 40% yo tenía que hacerlo. Y era a través, y mire hermano, Dios nos perdone, apareció el dinero del diezmo. Entonces usted está afligido y perturbado, pero no. La sangre de Cristo cubrió su deuda, hermano, y se lo digo como su pastor. O sea, que no se aflija aquí que el diezmo, que el pastor me tiene perturbado todos los cultos. No. Usted trae lo que de gracia recibe del Señor. Amén. Y entonces ahora les están diciendo a ellos en la iglesia de Galacia que tienen que ser redimidos o sus pecados tienen que ser perdonados a través de algo, a través de una obra y no de Jesucristo. Esta es una perversión bíblica. Y vaya conmigo al verso 14 ahora, porque ahora usted va a ver la escena más clara que el apóstol está hablando y dice anulando. ¿Qué significa la palabra anular, hermano? Quitar, dejar sin valor, ¿verdad? Quitar. Entonces, ¿qué hace Cristo en la cruz del Calvario? Anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que era contraria. Y ahora usa otra palabra, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Amén. ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz, entonces, ¿qué? Anulan todo lo que nosotros debiéramos de pecados, todo lo que nosotros trajéramos, ¿se acuerda en el texto de Pedro? Todo lo que usted puede traer del lado familiar, todo lo que usted pueda deber como pecados, toda su deuda están anulándola en la cruz del Calvario, quitándola, y oiga el término, clavándola. Alguien decía que Jesucristo iba a la cruz, cargando la cruz. Mira un ejemplo hermoso y dice de que cuando le clavaron sus manos, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Aquí tengo una lista de los pecados de mis hijos. También clávalas ahí. Y esa ilustración está hermosa, porque yo creo que todos mis pecados también quedaron clavados en la cruz del Calvario. La gente piensa que los romanos clavaron a Jesucristo. Yo estoy convencido que esa acta fue lo que lo clavó a él. Esa acta mía. Y ahí estaban, hermano, toditos sus pecados que hizo, que le tengo que decir, seguirá haciendo. Ahí están todos, hasta los que no ha cometido. Clavados ¿en dónde, hermano? En la cruz. Entonces yo le digo, ¿todo pasó en dónde? En la cruz. Ahora vuelva a leer conmigo. Verso 15. Ahora va a hablar del poder espiritual, donde le digo que no hay ninguna maldición, ni ningún reino de las tinieblas, ni que estén haciendo algo, ni que yo vi una aquí, yo vi otra bruja allá, yo vi un... No, aquí va a hablar específicamente del reino espiritual. El primer texto está relacionado con relación a mi condición como pecador y lo que puedo traer como persona. El verso 15 está relacionado con todo el reino de las tinieblas. Y oiga lo que dice, y despojando. ¿Qué significa despojar, hermano? Quitar a la fuerza. ¿A quién despojaron? A mí. No,
Entonces, ¿por qué a veces tengo que andar peleando por algo que piensan que me despojaron? Despojando ¿a quién, hermano? Principados y a las potestades. ¿A quién le quitaron ese poder? Al reino de las tinieblas. ¿Y qué dice el texto? Exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? Que se le quede algo bien clarito. Todo sucedió en la cruz. Ya sucedió en la cruz. El reino de las tinieblas allá quedó vencido con relación a usted y a mí. Que me quieran perturbar, ¿verdad? Ya es decisión suya. Que usted quiera vivir perturbado, que hay ahí unos cuantos chamucos o demonios por ahí sueltos, ya es usted. Pero a mí mi texto me dice que Cristo lo despojó. Todo poder de la oscuridad en la cruz del Calvario. Termino con este ejemplo. Yo soy su pastor. Y cada vez que yo le enseño un evangelio diferente, es ir y decirle, Jesús no pudo. Jesús no pudo. Cada vez que yo le digo y lo perturbo, le estoy diciendo, Jesús no pudo. La obra de Cristo no cubrió. Es más, por eso es la palabra maldición. Voy a buscar algo suyo ahí, aunque ya esté perdonado, pero yo lo traigo y lo traigo con miedo. ¿Te acordás de aquello? ¿Verdad? Voy a buscar su lista, ¿se imagina? Y la arranco de ahí y encuentro que usted tiene un ejemplo. Un primo de hace 20 años que le hizo un trabajo, un ejemplo, ¿verdad? O una maldición y yo la esclavo de la cruz. Se la quito de la mano de nuestro Señor Jesucristo y se la traigo hoy y le doy vida. Y le digo, esto me mostró el Señor. Usted dígalo, ¿usted sabe qué dirían? Voy a dejarlo donde lo encontraste. ¿Dónde estaba? En la cruz. Eso que estás diciendo está allá, hace más de 2000 años. Termino y volvemos a nuestro texto. Y en el amor del Señor le digo que nada le perturbe y que nada pervierta la fe que usted tiene en su Señor Jesucristo. Que nada le perturbe. Oiga, digan que tenga que hacer, usted diga, ya lo hicieron. Todo lo que la gente pueda traer a mente, ya lo hicieron. Todo lo que las personas puedan decir que yo hagan, ya lo hizo. A mí me fue llamado a predicar este evangelio y se lo digo a usted. Y le voy a terminar haciendo una reflexión. Présteme atención que las apunté, pero présteme atención. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es por gracia, es por amor y misericordia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es por fe y no por obras. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo basta y es suficiente para perdonar, pagar y liberar a cualquier pecado. Pero vea el evangelio diferente. El otro evangelio nos aleja de la gracia, del amor de Cristo y hace que le sigamos. El otro evangelio perturba el corazón de las personas y pervierte el evangelio de Cristo. El otro evangelio diferente es una cruz sin Cristo. Y el otro evangelio trae dudas e inseguridad. Efesios capítulo 2, verso 5, si lo quiere marcar, oiga lo que dice. Efesios capítulo 2 y verso 5, y le voy a leer el 8. Grábese eso en su corazón, lo que dijo Pablo. Efesios capítulo 2 y verso 5. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, porque no es por obras, para que nadie se gloríe.